Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a una nueva agenda internacional del presidente Gustavo Petro Urrego. En esta oportunidad, el mandatario colombiano se encuentra en la cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que se realiza en la isla de San Vicente y las Granadinas. Natalia, muy buenas tardes. Manuela, muy buenas tardes para usted y también para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora a través de las redes sociales de la Presidencia de la República y también a través del canal institucional. Pues bien, el presidente de Colombia ha tenido una agenda intensa desde el momento de la instalación de la cumbre esta mañana, de la cual les hablaremos en nuestro informativo. Natalia, pues hoy hemos invitado al sociólogo y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, Giovanni Molano Cruz, con quien conversaremos durante la emisión de este informativo. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en la Casa de Nariño. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Giovanni, pues más adelante estaremos con usted analizando estos importantes mensajes que ha dejado el presidente Gustavo Petro en este escenario internacional. Pues bien, a las 9 de la noche, hora Colombia, el presidente Petro y su comitiva de gobierno aterrizaron en la isla San Vicente y las Granadinas para participar en la 8ª cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC 2024. El mandatario colombiano llegó en compañía del canciller encargado Luis Gilberto Murillo, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, el embajador en Bélgica y jefe de la misión ante la Unión Europea y la OTAN, Jorge Rojas, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor-Jay. En el Aeropuerto Internacional de Argyle fueron recibidos por el ministro de Servicios Públicos Frederick Stephenson, la secretaria de Transporte y Trabajo Catherine de Freitas y el comisionado de policía del aeropuerto Enfield Williams. Pues bien, el presidente Petro llegó en la mañana de hoy al Hotel Sandals Resort con la delegación oficial de Colombia para participar en la CELAC. El mandatario fue recibido por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, doctor Honorable Ralph González, y la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de este país, Honorable Kizal Peters, con quienes se hizo la foto oficial previo a la ceremonia de apertura. El presidente llegó a esta nación insular para posicionar los intereses conjuntos en el ámbito regional, como la gestión migratoria, también la transición energética, la equidad de género, la conectividad aérea, el fortalecimiento del sector agrícola y una mayor cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Pues bien, ¿qué es la CELAC? ¿Cuándo se creó y cuáles son las naciones que la conforman y qué se propone esta comunidad de estados? Aquí les contamos en el siguiente informe. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un mecanismo de concertación e integración regional que integra a 33 estados miembros del continente americano y las islas del Caribe. Promueve los principios del diálogo, el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social sobre la base de la democracia y la diversidad política, económica y social de los países. El 23 de febrero de 2010, durante la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, México, se constituye como organismo en la cumbre de Caracas el 2 y 3 de diciembre de 2011. Su principal instancia ejecutiva es la presidencia pro tempore, que se rota anualmente entre sus 33 estados miembros. De 2012 a hoy, 10 países han ejercido la presidencia pro tempore: Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, México, Argentina y San Vicente y las Granadinas. La Troika es el segundo órgano ejecutivo después de la presidencia pro tempore. Está integrada por los estados que asumen la presidencia saliente, la presidencia en ejercicio y la presidencia entrante. En 2024, la troika de la CELAC la conforman San Vicente y las Granadinas, Honduras y Colombia. No tiene una sede propia. Su principal espacio de reunión de los 33 estados miembros es la cumbre de jefes y jefas de Estado y Gobierno,
que se sucede en el país que ejerce la presidencia. En 2024, la sede de la cumbre es en la ciudad de Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas, en el Caribe. En su intervención en la cumbre de la CELAC, el presidente Petro reiteró el mensaje que envió al mundo recientemente desde Alemania. Mientras el mundo habla de guerra, Colombia habla de paz. Y esto que dijo le da una autoridad al país para alertar de manera permanente sobre los riesgos que traen las amenazas bélicas en el planeta. Queremos hablar de paz y Colombia necesita paz. En el esfuerzo de décadas de acabar la violencia colombiana y de pacificar el país, hemos aprendido muchas cosas, muchos gobiernos, muchas fuerzas políticas y la sociedad colombiana. Y cierta autoridad moral hemos ganado para hablar de paz en el mundo. Decía hace poco que mientras en el mundo se pronuncia la palabra guerra en todos los sentidos, la reunión de la Cumbre de Seguridad en Múnich reunió a mucha gente dispuesta a disparar bombas, con mucho poder político y económico. Colombia levantó la palabra paz como una necesidad para la humanidad. Y desde que asumió la presidencia, el mandatario colombiano ha insistido en la necesidad de acabar con 6 décadas de conflicto en el país. Su mensaje ha tenido eco en distintos escenarios internacionales. Los países que integran la CELAC también respaldan la política de paz total. Y además, algunos son garantes de la mesa de diálogo con el ELN. Uno de los temas centrales para Colombia en la CELAC es la paz y el reconocimiento que tiene para el país la participación de algunas naciones en el fin del conflicto armado con las FARC en el 2016 y el proceso que se adelanta con el grupo armado ELN. Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. La mesa de diálogos de paz entre el gobierno y el ELN avanza y cumplirá su 7º ciclo en Caracas, Venezuela, entre el 8 y 22 de abril de 2024. Países que integran la CELAC, como Brasil, Cuba, Chile, México y Venezuela, respaldan la política de paz del gobierno del presidente Petro y son garantes de la mesa de diálogo con el ELN. Aquí estamos demostrando, el pueblo de Colombia lo hace, que hay una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra para el pueblo de Colombia y que ella se construye alrededor de la paz, de proteger el corazón y de ser una potencia mundial de la vida. Desde que comenzó su mandato, el presidente Gustavo Petro aseguró que la vía para alcanzar la paz es el diálogo. Necesitamos dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. Los representantes de los 33 países que integran la comunidad coinciden en la necesidad de promover la región CELAC como una zona de paz y de fortalecer las relaciones con socios extrarregionales como la Unión Europea, China y la Unión Africana. El respaldo a Colombia en diversos asuntos refleja que los lineamientos de la política exterior del presidente Petro están haciendo eco en América Latina y el Caribe. Colombia se posiciona como un país que reconoce los desafíos globales como una urgencia propia y abraza la creencia en el trabajo conjunto, comprometido con el impacto positivo y contundente de la integración. Colombia llegó a la CELAC con un compromiso claro con la juventud, implementar el Consejo de la Juventud de América Latina alrededor de la ciencia, los derechos humanos, género, grupos vulnerables, igualdad de oportunidades y la mitigación del cambio climático.
Pues bien, vamos a saludar nuevamente a nuestro invitado a esta hora en la Casa de Nariño. Él es Giovanni Molano, sociólogo, que nos está acompañando para hacer un análisis sobre esta intervención del presidente Gustavo Petro. Yo quiero preguntarle, ¿la postura de Colombia sobre la paz dentro y fuera del país es un foco de atención de la comunidad internacional? ¿Cree usted que Colombia ha dado un salto que deja atrás esa imagen negativa y hoy es un país referente que pone a pensar al mundo? Sin duda, yo creo que hay un salto, particularmente si consideramos el gobierno anterior, que no consideraba los acuerdos de paz en su cumplimiento. Entonces sí tendríamos un salto de ese gobierno y volvemos a retomar esa posición donde Colombia, desde la concepción y la arquitectura de los acuerdos de paz, es modelo en el mundo, sin duda alguna. Y algo interesante es precisamente que la paz se vincula ahora no solamente con la dejación de las armas, sino también, como escuché el discurso del presidente en la CELAC, con el problema del desafío global que significa el cambio climático. Y me parece que eso es muy importante porque lo posiciona o fortalece a Colombia como protagonista. Giovanni, uno de los mensajes más importantes que ha dejado el presidente Gustavo Petro en este escenario internacional ha sido al decir que mientras el mundo habla de guerra, Colombia habla de paz. Este impacto, ¿qué significa a nivel internacional? Vemos que Colombia ya está siendo respaldada en muchas de sus políticas y principalmente en temas de paz total. Pues fortalece esa posición de Colombia de protagonista en la política mundial, va con otras voces y parece, o es Colombia, por lo menos en América Latina, una voz cantante en ese sentido, una voz importante, y el impacto es fundamental porque no todos los países están hablando de la paz en el mundo, ni están llamando a los fenómenos que ocurren en Gaza con el nombre de lo que está ocurriendo y todos hemos visto, o en otras guerras en otras partes del mundo. Entonces creo que el impacto sin duda es global. Bien, él es Giovanni Molano, sociólogo, quien nos está acompañando hoy en esta agenda internacional, analizando los mensajes que ha dejado el presidente Gustavo Petro en esta agenda internacional. Pues bien, la transición energética requiere de una profunda transformación del sistema económico mundial. Reiteró hoy en la cumbre de la CELAC el presidente Gustavo Petro al insistir en soluciones descarbonizadas para salvar la existencia de vida humana en el planeta. El presidente Gustavo Petro ha planteado e insistido en diversos escenarios sobre la necesidad de rediseñar el sistema financiero internacional para hacerlo más justo y equitativo y que permita avanzar hacia la transición energética mundial. En la octava cumbre de jefas y jefes de Estado de la CELAC, que inició hoy en San Vicente y las Granadinas, el mandatario colombiano se refirió a la guerra y la violencia en el mundo, producto de la crisis climática. La crisis climática, que es producida por un sistema económico, le vamos a poner el nombre que es el capitalismo, y que para ser superada entonces necesita de una nueva economía, descarbonizada, le dicen. Separarnos del mundo del petróleo y del carbón y pasar a economías, producción y relaciones sociales descarbonizadas implica un cambio de las relaciones mundiales del poder y de las relaciones sociales de producción en todo el planeta Tierra. El mandatario colombiano ha defendido esta tesis de transición económica en foros mundiales como la COP28 en Dubái, en Emiratos Árabes. Acciones concretas que no pueden ser marginales, no pueden ser miles de millones de dólares. En español tienen que ser billones de dólares para afrontar el problema. Una enorme cantidad financiera para poder transitar de una economía carbonizada hacia una descarbonizada. Estamos afrontando un problema extraordinario para la humanidad, nunca lo habíamos vivido. Por tanto, las soluciones, las salidas son también extraordinarias. El presidente Petro planteó las tendencias que tiene este enfoque de cambio de modelo económico. Allí surgen dos grandes tendencias, una buscando la descarbonización rápida para poder sobrevivir y otra que quiere mantener la explotación aguda de la naturaleza, del planeta y de los seres humanos.
El jefe de Estado colombiano insistió en tener una voz diferente en el mundo. Nuestra posibilidad de juntar América del Sur y África, por ejemplo, los grandes focos de las posibles energías limpias que pueden descarbonizar el mundo, no nos lleva a tener una voz en una geopolítica diferente que nos implica tener autonomía militar y fortaleza militar propia. El presidente Petro aseguró en la cumbre de la CELAC que la paz para América Latina y el Caribe significa tener una autonomía política, económica y militar. Para el mandatario colombiano, los mecanismos de seguridad de la fuerza pública de la región se deben poner en función de la defensa de los objetivos políticos comunes de los países latinoamericanos y del Caribe. Para enfrentar los retos de la crisis climática y la lucha contra las drogas como una región unida y desde una perspectiva de prevención, el presidente Gustavo Petro dijo que la paz en América Latina y el Caribe significa autonomía política, económica y militar. Estamos ante una lucha de poderes económicos enfrentados y tensionados por la crisis climática que ellos mismos producen. ¿No es hora de una autonomía? La paz, el deseo de no intervenir violentamente en los asuntos del otro, no nos obliga a pensar en una autonomía militar, de seguridad, de defensa de América Latina y del Caribe. El jefe de Estado les planteó una pregunta a los mandatarios reunidos en la CELAC. ¿No es hora de profundizar los mecanismos en donde nuestros ejércitos, nuestras policías, nuestra fuerza pública y sobre todo las armas que hay en Latinoamérica se pongan en función de objetivos políticos comunes de la América Latina y del Caribe, con una política autónoma dentro del mundo? El presidente Petro reiteró la necesidad de impulsar las energías limpias y en ese sentido destacó el potencial de América del Sur, su relación con África y la importancia de tener fortaleza militar. Nuestra posibilidad de juntar América del Sur y África, por ejemplo, los grandes focos de las posibles energías limpias que pueden descarbonizar el mundo, no nos lleva a tener una voz en una geopolítica diferente que nos implica tener autonomía militar y fortaleza militar propia. Bien, pues continuamos con Giovanni Molano, sociólogo, para seguir analizando los mensajes que ha dejado el presidente Gustavo Petro en su participación en la cumbre CELAC 2024. Giovanni, yo le quiero preguntar justamente sobre la intervención que veíamos hace segundos del presidente Gustavo Petro. ¿Qué significa esta reflexión que él hace sobre autonomía política, económica y militar sobre la paz? Pues creo que lo más interesante es la autonomía militar. Me parece una propuesta audaz. No es la primera vez que lo dice, ya lo había dicho en la cumbre amazónica, la de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, cuando habló de una OTAN amazónica, me parece. Entonces creo que es la segunda vez que lanza la idea. Habría que ver qué recepción tiene, porque tenemos una CELAC que está reunida hoy y mañana, y el lunes sale la declaración política. Entonces esta que es una propuesta reiterativa o repetida, vamos a ver qué recepción tiene en la CELAC, que por supuesto lo que es interesante es que es un grupo mucho más amplio y significativo en el campo multilateral y tendrá alguna repercusión, pero lo veremos ya en la declaración política, habrá que esperar. Giovanni, el presidente Gustavo Petro, no solamente en este escenario internacional, sino en muchos más, está hablando temas de los que pocos mandatarios hablan. ¿Queda allí esos mensajes ante el mundo? ¿Se está convirtiendo en un líder de temas diferentes, distintos y trascendentales? Yo creo que Colombia es protagonista en la política mundial y me parece que la presidencia de la CELAC y las cumbres que se van a hacer el próximo año van a medir el liderazgo, la capacidad de acción y sin duda hay eco a las propuestas y a la voz de Colombia en muchos temas, el cambio climático, la transición energética, los problemas que no son todos los de seguridad o una percepción más de seguridad humana, sin duda alguna, tienen eco
particularmente en el mundo atlántico, en Europa, en Estados Unidos, pero también en África, y con seguridad con las visitas que ha hecho a otros países, podríamos decir que sí, tiene eco mundial, sin duda. Muchas gracias, Giovanni. Ya vamos a volver con usted para seguir hablando de muchos más temas de esta intervención del jefe de Estado. Y otro de ellos es el tema de la migración, ese fenómeno que afecta a millones de seres humanos. Ha sido un tema recurrente para el presidente Gustavo Petro, quien lidera una cruzada para que se respeten los derechos de estas personas y se construyan políticas internacionales para atender a estas poblaciones. Desde Nueva York hasta México, Bogotá y Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro ha descrito con precisión la ruta del éxodo y la tragedia de los migrantes latinoamericanos en el mundo y ha pedido a sus homólogos de la región diseñar y poner en marcha una política unificada. Esa política común en los elementos de la reunión actual se basa en los derechos del migrante, en la necesidad de tener un derecho internacional hoy durísimamente afectado por el genocidio en Palestina y que tiene una relación con una violación sistemática de derechos de migrantes en el mundo. Éxodo que va, como ustedes saben, del sur hacia el norte. La guerra, la crisis climática, la pobreza y el bloqueo económico son algunas de las causas que el presidente Petro ha identificado. Que entre un 60 a un 70% del crecimiento del éxodo que pasa por el tapón del Darién en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, sea de venezolanos. Esas crisis diversas en América, más la pobreza, más la crisis climática, está garantizando un flujo cada vez más creciente. En diversos escenarios internacionales ha propuesto crear un camino diferente a organizar muros y campos de concentración en las fronteras. Lo que aquí se ha planteado es que el migrante tiene derechos, por tanto, que no puede ser victimizado a través de volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad. Es un derecho del ser humano. También pide homogeneizar legislaciones para frenar el paso a las mafias que abusan de los migrantes. En el caso colombiano, el Clan del Golfo, hemos construido ya una estrategia en ese sentido. Todas estas personas están tratando, se llama así el delito, trata de personas, están esclavizando, violando mujeres, asesinando, luego un delito internacional que hoy se debería hacer, la trata de personas, es una de las posturas que también estos gobiernos aquí reunidos empiezan a tomar y que ya formalizaremos más adelante. Y el presidente Gustavo Petro volvió a abogar por la paz en el mundo y pedir más atención del planeta en el genocidio palestino, que ha cobrado la vida desde octubre de cerca de 30.000 ciudadanos gazatíes, la mayoría de ellos mujeres y niños, y ha dejado a decenas de miles de heridos y millones de desplazados. El presidente Gustavo Petro alertó sobre lo que para él podría ser el origen del genocidio al pueblo palestino: la defensa de un modelo económico mundial basado en el extractivismo y la destrucción de la vida en el planeta. Si queremos cambiar la economía hacia la economía descarbonizada, ni más ni menos nos están diciendo: miren nuestro poder militar. Lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso. Y aquí está el primer peligro sobre América Latina y sobre el Caribe que tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar. El jefe de Estado ha advertido en múltiples escenarios sobre la necesidad de acabar todas las guerras para centrar los esfuerzos en la humanidad y en lo que más debería importarnos hoy como planeta. Nos está mostrando un genocidio delante de nuestros ojos. No es la vieja dinámica del conflicto palestina-israelí lo que hoy se muestra, sino además, y por eso Alemania apoya el genocidio y Francia y la Unión Europea y el Reino Unido y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica en su versión demócrata,
apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda. Su mensaje del lado de la vida resuena en coherencia con su postura ante el genocidio al pueblo palestino, de suspender toda compra de armas a Israel por parte de Colombia. Y volvemos a esta hora con nuestro invitado especial para seguir haciendo un análisis sobre esta intervención del presidente Gustavo Petro en la CELAC. Yo quiero preguntarle ahora, ¿cómo interpreta usted el constante llamado que hace el presidente para que el mundo recapacite y entienda que la guerra Israel-Palestina no es la milenaria, sino un conflicto diferente? Yo creo que está en coherencia con esto que comentábamos hace unos segundos, unos minutos de la paz mundial, la paz que es importante para Colombia, pero también para el mundo, y llamar a las cosas por su nombre, y es una de las pocas voces con otros países latinoamericanos, es cierto, que llama al genocidio. Y algo muy interesante en la nota que acabamos de ver es la relación que hace de ese silencio cómplice, o de esa actitud por omisión o por acción que hacen cómplices a Estados Unidos en acción con la cooperación militar con Israel, y países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, que tienen un silencio frente a lo que está ocurriendo. En ese contexto es una voz muy importante el decir que está ocurriendo un genocidio y llamar a la paz. Ahora, hay que ver una vez más qué tanta recepción hay en la acción política y qué tanta capacidad tiene el gobierno para que ese punto de vista sea materializado en votos en Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, o empezando por organismos multilaterales como la CELAC. Bien, más adelante volvemos con usted, Giovanni Molano. Gracias por acompañarnos en este espacio tan importante para analizar los mensajes del presidente Gustavo Petro. Pues bien, el mandatario manifestó en la CELAC que América Latina también ha sido escenario de violencia. La ha causado la guerra contra las drogas y ya lleva medio siglo de existencia en ese genocidio, como lo calificó. Han sido arrastradas una gran parte de los países de Centroamérica y Suramérica. Alertó que esa guerra contra las drogas ha generado 1 millón de muertos en Latinoamérica, convirtiendo la región en una de las más violentas del mundo. La mayoría de esos muertos aún son colombianos, pero cada vez más son mexicanos, brasileños, venezolanos, centroamericanos, suramericanos. En el origen de esa violencia en el continente, dijo, Estados Unidos ha sido protagonista. La decisión en Estados Unidos de creer que la lucha contra las drogas, que llaman las sustancias peligrosas, se finca sobre la represión, la cárcel, la policía y el asesinato, y no sobre la prevención y la salud pública para prevenir el que los pueblos caigan en el consumo de sustancias peligrosas. Afirmó además que esa guerra fracasó. Los Estados Unidos cambian su consumo de la cocaína, de la marihuana, que poco les mataba, hacia el fentanilo, que les está matando más de 100,000 personas por año, la catástrofe humanitaria, por no prevenir, por creer que la cárcel es el remedio. Y en nuestros países, 1 millón de muertos, 1 millón. Esto obliga a América Latina a pensar en cambiar políticas para discutir estos temas con autonomía, propuso el presidente Petro. Y el presidente Gustavo Petro adelantó una reunión multilateral con un grupo de países del continente y el Caribe, Natalia. Manuela, pues en esta reunión se abordó el fin de la guerra en Palestina. En el marco de la 8ª cumbre de la CELAC, el presidente Petro sostuvo reuniones multilaterales con jefes y representantes de Estado de Chile, México, Bolivia, Honduras, Barbados, Belice, Venezuela y Cuba. La conversación se centró en la necesidad de generar acciones para enfrentar los peligros de la guerra y convertir a Latinoamérica en la región de la paz en el mundo. Gaza se constituyó en el principal asunto. Junto a otras organizaciones regionales y subregionales, se propone convocar a una conferencia de paz para gestionar una solución concreta al conflicto en esa región.
Por último, Latinoamérica envía un mensaje al mundo para que Palestina sea reconocida como un Estado con derechos plenos. Esta vez la sede de la cumbre de la CELAC es en San Vicente y las Granadinas. ¿Pero qué tanto conocemos de estas islas? Aquí les contamos. San Vicente y las Granadinas, un país insular de América en la cadena de las Antillas Menores en el Mar Caribe. Tras la llegada de los europeos, el territorio pasó a manos de Francia y Reino Unido y logró su independencia el 27 de octubre de 1979. San Vicente es más natural, hermosa isla en el Caribe. En 2021 contaba con una población de 104.332 personas, lo que supone un descenso de 300 personas en su censo, 76 mujeres y 225 hombres respecto al 2020. Con mucha felicidad, la gente vive con felicidad, mucho alegría, mucho turismo, mucho agricultura, mucho pescando, tradicional como carnaval, Christmas, es la actividad más popular. Tiene que venir acá, tiene que venir a San Vicente y experienciar la vida, la gente, la comida, la playa, todas hospitalidades aquí. Y nuestra compañera Euguet Pérez se encuentra en Kingstown, la capital de San Vicente y las Granadinas, y nos ha preparado el siguiente informe. Los saludo desde San Vicente y las Granadinas en el marco de la CELAC, donde el presidente Gustavo Petro participó en esta versión. En esta oportunidad asistieron 8 jefes de Estado, primeros ministros, embajadores y representantes de los miembros de la CELAC. Asimismo, en el marco de la cumbre abordaron temas como la migración, cooperación comercial, transición energética y la cooperación contra el crimen organizado. Durante esta jornada también se llevó a cabo el diálogo con los socios extrarregionales, con la participación de representantes de la Unión Europea, la República China e India. Informó para Colombia, desde aquí, la sede de la CELAC, en el Hotel Sandal Resorts, Euguet Pérez. Bien, pues de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Agenda Internacional con la participación del presidente Gustavo Petro en esta cumbre CELAC 2024. Muchas gracias a nuestro invitado especial por acompañarnos el día de hoy, Giovanni Molano. Gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Esperamos tenerlo nuevamente aquí para seguir haciendo análisis sobre estas intervenciones del presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales. Gracias también a quienes se conectaron con el canal institucional y la presidencia de la República en este informativo Agenda Internacional de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa. A todos, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.